Buenas tardes, continuamos con el tercer simposio latinoamericano y caribeño de investigación de la educación inclusiva, Imaginaciones para un mundo otro. Desde Argentina, en el panel anterior, viajamos ahora hasta México, que es el responsable de este panel número 17. El panel está a cargo, como les decía, del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, CRESU, de México. Políticas públicas para la educación inclusiva en Latinoamérica. Perdón. Discúlpenme. Les decía, es un panel titulado Políticas públicas para la educación inclusiva en Latinoamérica. Dejo la palabra al moderador de este panel, el doctor Mauricio Zacarías Gutiérrez. Queridos colegas, bienvenidos. El panel es todo suyo. Recuerden que disponen de unos 80 minutos para el desarrollo de su mesa. Mucha suerte. Los escuchamos. Muchas gracias, Soledad, por este encuadre. A todos los que nos escuchan, sean bienvenidos a este tercer simposio latinoamericano y caribeño de investigación de la educación inclusiva. Como bien ha mencionado Soledad, nosotros vamos a exponer el panel Políticas Públicas para la Educación Inclusiva en Latinoamérica. Mis compañeras, todas del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, la maestra Carolina Pano Fuentes, en ese orden estaremos presentando, luego la maestra Mercedes Nayeli Pérez López y finalmente la doctora María Alejandra Marcelina Alvarado. Antes de darle espacio a la maestra Carolina, voy a leer un poco de su semblanza curricular. La maestra Carolina Pano Fuentes es maestra en estudios culturales con perfil en investigación, ambos grados obtenidos por la Universidad Autónoma de Chiapas en México. Actualmente colabora en el CRESUR, es docente investigador y es candidata a doctor en educación inclusiva, es miembro del Sistema Estatal de Investigadores y líder del cuerpo académico Educación Inclusiva y Familia. Ella nos va a disertar su presentación. Adelante, maestra Caro. Le agradezco muchísimo, doctor. Es un gusto estar en este espacio con ustedes compartiendo. Fíjense que justamente el marco del panel habla de políticas públicas para la educación inclusiva en Latinoamérica. Y la perspectiva de la que a mí me gustaría compartirles el día de hoy tiene que ver con situar un poco a la educación inclusiva en el espacio escolar y en el espacio escolar al docente, ¿no? Normalmente hemos visto algunas, literatura, quienes hemos trabajado el tema, podemos encontrar en distintas fuentes, en distintos espacios de divulgación, la idea esperanzadora de ciertas prácticas de éxito, ¿no? Entonces, estas prácticas de éxito muchas veces nos presentan descripciones contextuales acerca de cómo las distintas comunidades educativas han logrado incluir a determinadas poblaciones hacia las que tienen este objetivo, ¿no? Escuelas que están situadas en cinturones donde hay pobreza extrema o vulnerabilidad, donde hay una alta movilidad de alumnos migrantes, donde hay una alta matrícula de alumnos con discapacidad. Entonces, estas experiencias que nosotros podemos encontrar muchas veces pareciera que están de manera desarticulada. De tal forma que esto también tiene que ver con el reto que se tiene en el campo de la educación inclusiva para definir nuestros propios marcos conceptuales, metodológicos, epistemológicos. En esta esperanzadora diversidad de prácticas de éxito, también puede llegar a haber como cierta abrumación al no poder encontrar un eje rector que nos permita articular el sentido de todas estas experiencias y sus elementos. Muchas veces también esta recuperación de experiencias se limita a aquello que se considere exitoso. Y muchas veces nos privamos de todas estas otras experiencias que pueden no resultar exitosas en el marco de lo que este concepto sea, y entonces pareciera que eso a veces sufre de cierto ocultamiento, cuando desde mi punto de vista es igualmente de valioso.
En tanto, yo creo que en el ámbito de la experiencia docente vinculada a procesos de inclusión de diversos alumnos o alumnas, deberíamos de desvincular un poco la valoración positiva o negativa de la experiencia para entender la experiencia por sí misma. Y esto me lleva a vincularla como una estrategia que permitiera reformular la política pública en torno a cualquier eje y en torno específico a la educación inclusiva. Entonces, esta recuperación de la experiencia docente, ¿en qué nos sitúa? Nos sitúa en un plano de poder trabajar con la vivencia específica de cada sujeto y de cada comunidad educativa, de tal forma que ese conocimiento pueda no quedar como una simple anécdota, sino someterla a cierto proceso de análisis y reflexión que nos permita concatenarlo con otras experiencias en otras latitudes y posiblemente desde ahí reforzar los marcos epistemológicos o metodológicos del quehacer en el marco de la educación inclusiva. Entonces, justamente creo que esta es una posibilidad para reformular la política de una manera viva. Porque muchas veces la política, creo que la lógica de la política educativa es diseñarla y muchas acciones y programas tienen su diseño detrás de un escritorio. En este sentido, detrás de un escritorio se determina qué necesitan los docentes, qué necesitan las escuelas. Y poco avance hemos podido ver. Yo creo que desde, si queremos hacer un esquema normativo de lo que es la educación inclusiva en los sistemas educativos, podemos remontarnos al informe al informe Warhawk del 74, después podemos irnos al 91 con la declaración de Jomtien y así hacer un recorrido esquemático que hoy por hoy nos puede resultar abrumador porque pudo haber propuesto cosas que atender que desde entonces no se han logrado concretar. Pero creo que muchos de los limitantes de la política educativa tiene que ver con esta lógica de imponer. Y esta imposición también tiene que ver con una lógica de cómo nosotros entendemos al docente. Pareciera que se ha entendido al docente como un ejecutor de la política educativa. Alguien que está sujeto a determinados lineamientos, directrices, contenidos que debe aprender y ejecutar. Y por otro lado, habrá un grupo de diseñadores académicos y de política educativa que estarán decidiendo lo que es bueno y pertinente para que el docente ejecute. Esta disociación que tenemos de la figura docente entre un docente que ejecuta y otro ente que pueda diseñar una propuesta válida para aplicar a la práctica, creo que ha viciado mucho el tema de cómo nosotros podemos trascender la propia práctica. Entonces, lo que yo quiero compartirles un poco es este rescate de la dimensión personal del oficio de enseñar. Un poco es poder reconsiderar cómo nosotros, en los distintos espacios en los que estamos considerando la figura del docente como un ejecutor de conocimiento o como un productor de conocimiento. Si nosotros logramos reconocer al docente como lo que es un productor de conocimiento en y desde la experiencia diaria, entonces nosotros pudiéramos diversificar las fuentes del saber. Ahora, el saber también es un concepto que valdría la pena platicarlo. ¿Por qué? Porque nosotros pudiéramos decir, saber es cualquier acción que el docente llevó a cabo y entonces este saber lo convertimos en objeto de estudio, lo sometemos a ciertas categorías de análisis y entonces decantamos cierta estrategia. No, el saber en el marco de esta perspectiva que yo propongo en el rescate de la recuperación de la experiencia docente, que sería el enfoque biográfico narrativo, tiene que ver con recuperar ese conocimiento en el que la persona sabe dar razón y cuenta de lo que está haciendo. Es decir, el saber no es cualquier acción,
sino es ese conocimiento que hemos producido y que ha pasado por un proceso de reflexión por parte del propio sujeto. Este proceso de reflexión siempre puede ser un proceso a posteriori, porque cuando nosotros, yo creo que al docente se le dan, tenemos al docente como aquel al que hay que dotarlo de estrategias, cuando el docente constantemente de manera in situ está generando estrategias y resolviendo. Sin embargo, a veces pareciera que esto es tan parte del oficio, tan parte de la práctica, que pasa desapercibido. Entonces, creo que lo importante es, como investigadores, acompañar esos procesos de experiencia docente. No únicamente tomarlos como un objeto de estudio, sino colocarnos como acompañantes de ese conocimiento que se está produciendo de manera in situ en las aulas, en la práctica. Y entonces podemos empezar a ver al docente como un coinvestigador, no únicamente como alguien que ejecuta y que entonces yo trato de explicar cómo hace las distintas ejecuciones de lo que tiene que hacer o de lo que se le ha dicho que tiene que hacer. Y entonces, en esta lógica, nosotros podemos acompañarnos de distintos posicionamientos, en este caso epistemológico, sobre el saber y la experiencia, que es un poco lo que yo quisiera compartir con ustedes. Y esto es un poco transitar ante los planteamientos de complejidad, de las ideas de verdad y de totalidad, o este posicionamiento de conocimiento por disciplinas. Podemos transitar de esta perspectiva como de conocimiento unívoco que tiene que ver con la racionalidad cartesiana hacia la afirmación de conocimientos historizados e intersubjetivos. Entonces, en el paradigma, en el enfoque en los enfoques biográficos narrativos que se centran en la valoración de la experiencia como un medio de conocimiento, me parece importante reconocer el papel que la subjetividad de cada actor juega y el conocimiento que puede emanar de cada una de estas subjetividades. En este contexto, me parece propio entender a la educación como un campo que se ha valido de distintos enfoques metodológicos para poder producir determinados conocimientos. Otro aspecto que a mí me gustaría resaltar a este propósito es también ver cómo la investigación biográfico-narrativa puede ser empleada en el campo educativo, justamente para transitar hacia del conocimiento sobre lo que los profesores hacen, hacia el conocimiento que los profesores poseen. De esta manera, podemos investigar la práctica pedagógica desde la subjetividad de cada docente como medio de conocimiento. Y entonces, el método biográfico narrativo o el enfoque biográfico narrativo sería todo un planteamiento que nos permite ver en la historia de vida de cada docente la expresión de determinados conocimientos. Y entonces, ¿esto de qué nos sirve o qué sería lo innovador en el ámbito de la política educativa o como eje de producción de conocimiento de la política educativa? Pues precisamente lo que nos permitiría sería fundamentar la teorización de la práctica desde el saber del actor del quehacer pedagógico. Lejos de seguir teorizando, cuando vemos desde fuera las relaciones que están pasando al interior del aula o de la escuela, nosotros podemos retomar de primera mano las voces de los actores. Pero esto también implica un cambio en la valoración de cómo nosotros retomamos estas voces. Muchas veces en la investigación que nosotros podemos llevar a cabo, la voz de los actores aparece como pequeños extractos que ilustran o que ayudan a ejemplificar una idea o una propuesta que nosotros tenemos, lo cual es válido, pero aquí de lo que se trata es dejar de ver y dejar de considerar este conocimiento de la experiencia docente como un elemento ilustrativo de un elemento teórico que pudiéramos valorar más, sino por el contrario, cambiar la lógica de construcción de conocimiento desde lo que está ocurriendo en el campo hacia la teoría. También aquí hay que tener ciertas restricciones metodológicas, porque muchas veces podemos creer
que la experiencia o la narración que el docente hace de su práctica por sí misma ya propone algo. Sí coincido con esto, o sea, este es el primer eslabón en la producción de conocimiento desde la práctica docente. Reconocer la narrativa de cada uno de nosotros como fuente de conocimiento es el primer paso, pero es importante no caer en la inmediatez del relato, es decir, quedarnos hasta ahí para explicar. O, por el contrario, nosotros debemos de buscar otros elementos que nos permitan triangular esta experiencia particular con su contexto. Es decir, a través de su narración, cada sujeto nos deja ver su circunstancia, pero no hay que olvidar que cada uno de nosotros somos la expresión particular del universo. Es decir, nuestra narrativa, lo que nosotros decimos de nuestro hacer, no es por sí misma. Arendt dice que nosotros somos actores de nuestra vida, pero no somos propiamente autores. Y creo que esto es un debate ya bastante superado en el sentido de reconocer que somos sujetos, personas situadas en un contexto histórico específico. Si nos dedicamos, si vemos la práctica docente, esto implica reconocer que los docentes pues están sujetos a ciertas políticas de formación inicial, políticas de formación continua, políticas de formación de la gestión educativa, que ellos están ejecutando un concepto de inclusión que viene predefinido por otros actores y pero esto también se dinamiza de forma distinta en la experiencia de cada sujeto. Es para mí ahí donde toma sentido la frase de que cada individuo somos la expresión particular del universo, es decir, de nuestro contexto. En la medida que nosotros podamos comprender el horizonte de cada narrativa vinculada justamente al contexto del que la persona es parte, podemos enriquecer cada una de estas narrativas para vincularlas con los elementos, a través de vincularlas con los elementos presentes en su contexto. De ahí que el potencial metodológico de la narrativa como un medio para producir políticas pertinentes tendría que ver con el análisis de la narrativa desde la triangulación de los datos. No, hay autores que le llaman no caer en la ilusión biográfica, es decir, no quedarnos con el relato por sí mismo o en sus propios límites y horizontes, sino siempre ubicarlo en relación con los elementos contextuales que puedan estar presentes. Y en este sentido, nosotros podemos encontrar como la experiencia específica de un maestro en Argentina, de un maestro en Perú, de un maestro en Guatemala y de un maestro en México, pueden entrar en diálogo a través de elementos comunes que se vuelvan objeto de política, ya sea como forma de lineamientos, de prácticas, de estrategias, como lo queramos manejar, ¿no? O como una reformulación de ciertos planteamientos teóricos. Pero siempre es importante tener en cuenta este otro aspecto si nosotros queremos aplicar la investigación biográfico-narrativa como un medio de recuperación de experiencia que nos permita transitar a la construcción de políticas educativas que gocen de pertinencia. Conceptos como el de pertinencia, como el de calidad, como el de excelencia, tienen múltiples definiciones. ¿Cuál es la que a mí más me gusta de pertinencia? Que responda a las necesidades vitales, que el conocimiento que se produce responda a las necesidades vitales de la persona que está accediendo a ese conocimiento. Un poco que justamente en la necesidad que cada uno de nosotros tenemos, ese conocimiento se vuelva un insumo bastante práctico que nos permita aplicar y resolver lo que tenemos. Algo así como el consejo de quien nos rodea de decir, si te tomas el té de manzanilla, puedes disminuir inmediatamente el dolor de estómago que traes. Así, para mí, esa sería la pertinencia del conocimiento. Entonces, la recuperación que se hace del saber docente desde la narración es importante también entenderla, que considera un hoy, considera un ayer y considera un mañana, en el que además anida la interacción con múltiples personas y contextos, siempre en interacción cíclica,
configurando así la circunstancia de lo enunciado. Ante esto, aquí entonces el sujeto en su propia narrativa lo que hace es una comprensión reflexiva de sí mismo. Cuando nosotros, a partir de aplicamos el enfoque biográfico narrativo en la recuperación de la experiencia docente, a través de las múltiples estrategias que nosotros queramos aplicar, entre ellas puede ser, por ejemplo, la historia de vida o lo que yo he aplicado, que es el sociodrama, ante lo que estamos no es ante la experiencia inmediata. Por lo regular, lo que nosotros siempre estamos haciendo es un ejercicio de recuperación del pasado en el presente. Entonces, las narrativas docentes siempre van a considerar 3 momentos, que era lo que les comentaba. Un hoy, es decir, en este momento que yo entro en un ejercicio reflexivo. Un ayer, porque el momento presente me lleva a recuperar lo que yo he hecho, es decir, hoy tengo a un alumno con determinada condición que se vuelve disruptiva en la medida que no encaja con el modelo de escuela para el que fui formado y para el modelo para el cual fue diseñado, ¿no? Creo que ahí es donde en temas de inclusión como que surge este cuestionamiento. Pues la diferencia creo que se define respecto de cierta normalidad, ¿no? Entonces de ahí surge, desde el concepto que cada uno de nosotros tiene sobre lo que es normal, entonces surge el concepto de lo que es diverso. Surge entonces el concepto de lo que es diverso. Y entonces creo que cuando eso se nos presenta es cuando nosotros empezamos a ver, ¿no? O podemos entrar en este momento de tensión de entonces yo cómo respondo a esto que para mí es disruptivo en la medida que no cuento con las herramientas o que no está en el espacio de lo que reconocía desde la normalidad. Y entonces es ahí donde las personas entramos en un ejercicio de reflexión del presente, pero también del ayer, es decir, lo que yo he venido haciendo, pero también el potencial del enfoque narrativo o a lo que quiere llevar también las narrativas es a la proyección, es decir, cómo yo puedo configurar un mañana, cómo yo puedo innovar la práctica. Y aquí es bien importante entender que el potencial de entender la práctica docente desde el enfoque biográfico es justamente este potencial de innovación de la práctica. E innovar la práctica no implica sustituir una práctica por otra nueva, sino reformular lo que he venido haciendo en función de conseguir un objetivo distinto. Entonces, básicamente, esto es lo que yo quería proponerles, es parte de un planteamiento que he estado trabajando para poder acercarme más a la experiencia vital de cada docente en torno a términos de inclusión de lo que puede parecer desde una definición de normal, lo que puede parecer disruptivo. Y en este caso, digamos que es un enfoque que yo he querido aplicar trabajando en la atención educativa que docentes ejercen con alumnos de migración, con alumnos en condición de migración, y que me ha permitido reconocer de manera pertinente para mí, ¿no? Así lo considero, las necesidades formativas del docente. Me ha llevado a reconocer que, por ejemplo, aunque en el contexto en el que yo me ubico, la mayor población migrante que los docentes reciben es de origen haitiano, la intervención no es propiamente enseñar a los docentes un curso de francés para que ellos puedan interactuar directamente con sus alumnos, sino que tiene que ver con estrategias más complejas de sensibilización que permitan justamente abrir la disposición del docente y después acompañar por estrategias pedagógicas, ¿no? Entonces, esto a mí me ha llevado a reflexionar que un poco, comprendiendo de manera situada la experiencia, podemos dotar de mayor sustancia las decisiones políticas que se tomen. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, maestra Carolina, por su participación con la ponencia de sistematización de la práctica vista desde la educación inclusiva.
A continuación, le doy el espacio a la maestra Mercedes Nayeli Pérez López, quien nos va a presentar la ponencia Desafíos en el presente sobre las políticas públicas en educación inclusiva. No sin antes la presento. La maestra Mercedes Nayeli es docente investigadora del CRESUR. Tiene documentos publicados en torno a la educación inclusiva y discapacidad visual, y tiene una trayectoria en la experiencia académica. Ha tomado varios diplomados en diversas instituciones de prestigio aquí en el país, como en el extranjero. Ella es autora del diseño de guías de trabajo para personas con discapacidad visual, lenguaje incluyente y equidad de género, y principalmente cultiva los temas de género, inclusión, interculturalidad y educación. Bienvenida maestra Mercedes Nayeli, adelante. Muchas gracias, gracias a todas y a todos. Gracias también por la invitación y este espacio que tenemos aquí para reflexionar, dialogar y sobre todo para analizar cómo estamos sobre las políticas públicas en la educación inclusiva, ¿no? Entonces, pues me doy la oportunidad en compartir con ustedes este título de ponencia. Sobre todo, me llama mucho la atención los desafíos en el presente. Ya comentaban los anteriores panelistas que nos antecedieron sobre cómo se está actuando y cómo nosotros estamos caminando hacia esta temática de la educación inclusiva. Entonces, de allí parte mi análisis y reflexión sobre cómo están desarrollándose estos desafíos en el presente, ¿no? De allí comienzo entonces desarrollo mi ponencia con lo que son las técnicas narrativas de Antonio Bolívar, citado por Frida Díaz Barriga en el 2022, y esto conforma que en esta presentación vamos a visualizar algunos relatos digitales, y estos relatos digitales nos va a llevar también y nos va a permitir ampliar la discusión, ampliar el análisis también y sobre todo la reflexión acerca de lo que es la educación inclusiva, y me permití también invitar a dos compañeros, que es Gerardo de Jesús Hernández Morales y Lucía de Jesús Martínez Velasco, quienes tienen ambos ausencia visual, y también cómo nosotros llegamos a reflexionar estos desafíos de la conceptualización de la educación inclusiva desde su contexto, ¿no? Y también cómo en estas prácticas narrativas, como un dispositivo pedagógico en este medio de este panel, nos puede llevar a reflexionar también el contexto, ¿no? Situarnos a una realidad que está muy lejos, ¿no?, de las normas o los enfoques gubernamentales, los derechos humanos, etcétera, y cómo también ellos nos contextualizan y nos aterrizan hacia la realidad que meramente se vive en lo que es la educación y, bueno, la educación inclusiva en este contexto, ¿no? Entonces, en estas técnicas, en las técnicas narrativas que yo aquí, que son unas cápsulas muy pequeñas que yo les comparto en este momento, vamos a reflexionar acerca de lo que es la educación inclusiva, sobre todo hacia los derechos humanos, cómo lo conciben ellos, cómo ellos lo han experimentado, hacia la evaluación de su mismo contexto, en ellos también cómo garantizan su derecho humano, ¿no?, para así entrar a lo que son los espacios escolares, educativos, culturales, laborales, etcétera. Y sobre todo también cómo la educación inclusiva les ha ayudado, les ha aportado, o ellos han caminado, han construido este concepto de educación inclusiva, sobre todo en su integridad personal y física, ¿no?, que es algo tan importante para nosotros. Espero que el video no se tarde en reproducir. Entra este modelo que le llamamos, o que se le llama inclusión, donde ya no solo se trata de que esté en el aula, sino de que también se considere que como ciego, si estoy en el aula, pues necesito que se considere que puedo aprender o puedo trabajar mediante la lectura táctil con el braille o la lectura y escritura
auditiva mediante un dispositivo electrónico o cosas así, hablando en el término de las necesidades que yo tengo como persona con ausencia visual, como ciego, ¿no? Y bueno, está interesante toda esta parte, pero también nos encontramos como parte de la realidad que, por ejemplo, en esta ciudad donde radico, por ejemplo, algo curioso es que las escuelas por naturaleza están construidas sobre terrenos pues muy disparejos, ¿no? Donde si empezamos a hablar de esta cuestión de la inclusión, tener acceso a ellas a veces es difícil, porque son escuelas donde tienen muchas gradas, donde los patios no, o las plazas de la escuela no son uniformes, llegan a tener hasta dos niveles y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este pequeño video, pues él nos expresa sobre todo cómo nosotros debemos analizar, ¿no? Este enfoque hacia la educación inclusiva, ¿no? Que está muy en pie en este actual sexenio o la política educativa, cómo nosotros, por ejemplo, ya sea como compañeros, docentes, debemos priorizar estas mismas prácticas y cómo debemos conocer este enfoque de la educación inclusiva, ¿no? Sobre todo para acompañar y comprender esta importancia de la educación inclusiva frente a estos derechos humanos que tenemos y cómo también nosotros debemos ser parte hacia esta inclusión, ¿verdad? Entonces, con todas estas definiciones, clasificaciones, etcétera, como también la misma educación inclusiva, la misma brecha que nos da hacia este camino para estar construyendo este concepto de la educación inclusiva, cómo nosotros participamos o somos parte para ello, ¿verdad? Y también cómo nosotros vamos dando las voces a los demás para ser parte y construir sobre todo esta educación inclusiva, pero también no olvidando estos derechos humanos que son unas herramientas tan pequeñas, las vivencias tan pequeñas que distan mucho hacia una realidad, ¿verdad? Entonces, este enfoque hacia la educación inclusiva basado en los derechos humanos, podemos mencionar también en la Convención de los Derechos del Niño, podemos mencionar también la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sobre todo en el artículo 24, ¿no? Que manifiesta allí la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, sobre todo que nos menciona el derecho a la educación de todas las niñas y los niños, sobre todo que nos menciona cómo se puede llevar a cabo una educación de calidad, cómo tenemos que tener o cómo podemos nosotros defender la lucha hacia el derecho hacia una educación que sea respetuosa, sobre todo en las distintas normas culturales o caminos culturales también, ¿no? Nosotros tenemos que reflexionar y me gusta mucho reflexionar con los compañeros acerca de que nosotros también sabemos que existe una ley o una política pública que establecen estos derechos humanos, pero también cómo nosotros debemos hacer planes en el aspecto educativo, que sean también nuestras prácticas inclusivas hacia con ellos, con o sin discapacidad, ¿no? Y esto también lo marca el artículo 28, que nos comenta acerca de cómo nosotros también podemos hacer estas actualizaciones o cómo podemos nosotros ser parte de la legislación y de las políticas públicas generales en nuestro actuar docente, ¿no? Y también esto hace de que analicemos otros países también o también reflexionemos acerca de los derechos de cada niño o de cada niña, acerca de, por ejemplo, yo me llevaba a reflexionar aquí en El Salvador sobre cómo esta política nacional de atención integral a las personas con discapacidad en el año 2014 menciona que, por ejemplo, garantiza el acceso y permanencia de las personas con discapacidad en los sistemas educativos. Como, por ejemplo, en Guatemala, en el año 2005, menciona acerca de un resultado de un diagnóstico de las situaciones de la educación especial, por ejemplo, y que todavía se construye
un apoyo de la Asociación y Capacitación y Asistencia Técnica de Educación, ¿no? De las diferentes discapacidades, y cómo también se da a informar y se empieza a legislar la elaboración de la política de la educación pública, ¿no? Inclusiva para la población, para las personas con necesidades educativas especiales, con o sin discapacidad, ¿no? También mencionamos y compartimos aquí con ambos compañeros, con Gerardo y Lucía, que nos llamó también la atención acerca de la ley de la inclusión escolar en Chile, que por ejemplo promulgó su ley en el número 20.845, y allí promulga sobre el enfoque que debe eliminar las formas de discriminación arbitrarias que impidan el aprendizaje y la participación para todas y todos los estudiantes. Y bueno, nos ubicamos en México, que aquí estamos acompañándolos también hacia el decreto y el derecho hacia una educación de calidad, que ahorita se está mencionando mucho en el gobierno federal y en el gobierno estatal, acerca también del acceso a la educación para todas y todos y el respeto de los derechos en la educación. Todo esto de lo que les acabo de comentar en esta lámina, pues es lo que leemos, es lo que se promulga y es todo lo que estamos visualizando con las leyes, ¿no? Pero ahora nosotros, como nosotros lo estamos viviendo, es otro cauce muy diferente, ¿verdad? A continuación les proyecto ahí y les comparto unas palabras de la compañera Lucía. Bueno, el enfoque de la educación inclusiva creo que es indispensable porque en la inclusión se nos dice que se nos garantiza una educación de calidad, una educación de eficacia que responda a nuestras necesidades. Pero en el caso de uno que está acudiendo a las instituciones, creo que es pues muy poca la respuesta que se nos da, ¿no? Porque en principio de cuentas no hay materiales suficientes para la accesibilidad de personas con discapacidad en cuanto a infraestructura, y muchas veces también las adecuaciones que se hacen en base al currículum, pues desafortunadamente son muy pocas, debido a que en ocasiones no hay personal de educación inclusiva en las escuelas, y también pues los maestros no tienen como esa asesoría necesaria para podernos apoyar en este sentido. Entonces creo que ahí hace mucha falta trabajar ese sentido para que nuestro derecho a la educación sea pues llevado a cabo, y también que no solo se quede en el papel, sino que realmente la educación responda a las necesidades de cada persona y también en el estilo de aprender de cada uno, porque bueno, si bien ya los maestros tienen este conocimiento, pero pues sí creo que hace mucha falta por trabajar y garantizar leyes que de verdad se cumplan. Creo que eso hace falta también concientizar a los maestros, porque en ocasiones cuando va uno a las escuelas a incluirse, digamos, ya no a integrarse, sino a incluirse, pues muchas veces se nos cierran las puertas. Entonces dicen, no, es que en esta escuela no, porque no aceptamos personas con discapacidad. En esta escuela no, porque no tenemos maestros preparados para la atención. En esta escuela no. Entonces como que ahí te limitan en ese derecho, y entonces pues prácticamente te vas a la escuela donde sí te acepten, donde sí tengan esa disposición de trabajar, aunque no se sepa en un inicio. Pero creo que conforme va uno pasando el tiempo, conforme va también el maestro y los directivos interactuando con uno como persona con discapacidad, se van diseñando metodologías, o también creo que nosotros como personas con discapacidad tenemos esa libertad de brindar estrategias también al maestro, ¿por qué no? Para que nuestra educación sea más completa, que sea equitativa e igualitaria, al igual que nuestros compañeros que no tienen discapacidad, y que pues se generen pues esta igualdad de condiciones y esa participación activa que no. Muy bien, entonces allí partimos, por ejemplo, en relación a lo que son los derechos humanos de las niñas y niños, por ejemplo, de los ministerios de educación, que cómo se adopta esta responsabilidad acerca de lo que es la educación inclusiva, y cómo en algunos países también
lo adoptan la educación inclusiva en los ministerios de bienestar social. Y esto hace también de que se experimente, ¿no? Se experimente estas formas de educación y también exista dentro de esta experiencia las barreras de acceso a planes de estudio, por ejemplo, lo que nos comentaba la compañera Lucía, que también hay muchas experiencias, ¿no? Hay muchas experiencias acerca de estas barreras de acceso. También llegamos a reflexionar de que esta responsabilidad de los ministerios de educación también nos conlleva y experimentamos las barreras hacia la participación, por ejemplo, de los exámenes nacionales, ¿no? También nos lleva a experimentar que la formación docente tal vez no cubre la educación inclusiva, ¿no? Se desconoce bastante de este tema y tal vez también es una preocupación a nivel nacional y también de todos los países, y esto conlleva también estos espacios de reflexión que estamos haciendo en este momento, ¿verdad? Y también, bueno, que algo que hace falta mucho son, pues, que esto, ¿no? Las experiencias que estamos viviendo hacia esta educación inclusiva y sobre todo la falta de recolección de datos de los mismos, ¿no? Sobre las reinscripciones, la retención, los logros que se ha tenido con las personas con o sin discapacidad y que ha conllevado estas experiencias acerca de lo que realmente se vive cuando estamos enfocándonos hacia la educación inclusiva. De allí parto entonces hacia mi reflexión, que la inclusión como política educativa, ahora si nos situamos en un México cultural y diverso, cómo nosotros en este país se hace esta transferencia de la inclusión, ¿no? Desde las instancias internacionales que adoptamos esta teoría y cómo contextualizamos en este país que es México, ¿no? Y cómo vamos aquí equilibrando este contexto cultural y diverso que tenemos en todos los estados y contextualizando en zonas rurales o urbanas también, ¿verdad? Y que la inclusión también conlleva entonces para nosotros como docentes hacia lo que es la diversidad desde la investigación educativa y que es una parte de lo que estamos, o de lo que yo estoy ahorita compartiéndolos con ustedes, ¿no? Y bueno, y que también, por ejemplo, que México, podemos expresar que la educación inclusiva pues ha sido adoptada por la Secretaría de Educación Pública, por la SEP, y cómo también este camino o esta experiencia se ha conllevado para poder empezar a trabajar estas formas, ¿no? De inclusión y estas técnicas o estos métodos de inclusión, ¿verdad? Esto nos va a llevar entonces que las acciones, las omisiones o los desplazamientos o resistencias de la misma, de lo mismo que se está experimentando en lo que es la educación inclusiva, va conllevando también a múltiples, ¿no? Diferencias, experiencias y múltiples definiciones también de lo que es la educación inclusiva, ¿verdad? Continúo entonces con la presentación. La social implican grandes retos porque estamos hablando de encontrarnos con usos y costumbres distintas. Como parte de la filosofía popular, se dice que cada cabeza es un mundo, o sea, cada pensamiento es muy propio, y eso nos lleva a encontrarnos pues con muchas cuestiones variables, ¿no? Entonces, digo eso porque esta parte de la discriminación pues tiene muchos contextos, ¿no? Pero básicamente en lo personal, y si tomo en cuenta lo que implica mi ausencia o limitación visual, efectivamente sé que pueden existir cuestiones de discriminación, ¿no? Algo tan trivial como el querer ir a la escuela o irme al trabajo, salir y querer tomar un transporte público y que ni siquiera el transporte público esté acondicionado o esté diseñado con alguna forma en la que yo pueda identificar que ahí está o que ese es lo que necesito, y esto me implique el tener que necesitar
de mis semejantes, ¿no? Y tal vez el peatón, el vecino, el que está ahí, pedirle favor o preguntarle, ¿no? Y de que me quiere decir, claro que sí, le digo, ¿no? O lo ayudo, o claro que no, o en mi caso me haga. Entonces esto podría ser, así sencillamente, uno puede decir, me está discriminando, ¿no? Pero lo más importante cuando hablamos de derechos humanos y cómo defender esta o cómo hacer válido la no discriminación, estoy convencido hoy día que tiene que ser esta parte de estar informados. Si estamos informados, si estamos reeducados, yo tendría que entender que si la persona me niega el servicio, sencillamente sí me está discriminando, pero está en su derecho pues de no querer hacerlo, ¿no? O sea, tampoco es una obligación el que lo tenga que hacer. Entonces, sí es cierto que es una discriminación, o si lo queremos ver es una falta de educación, o hasta deshumanismo, podríamos llamarle, pero está en su derecho, pues. Entonces, si yo estoy informado, si yo estoy reeducado desde mis propias concepciones emocionales, eso no me va a afectar. Por supuesto que sí me mueve los sentimientos, las emociones, porque soy ser humano, pero también caigo a la parte de entender que es algo de lo que se puede vivir. Muy bien, pues por falta de tiempo, concluimos con este audio, esperando que haya sido un momento también de compartirles a ustedes otras voces, otros sentimientos, otras emociones también y sobre todo las experiencias. Muchas gracias por el espacio. Gracias a usted, maestra Mercedes Nayeli. Para cerrar esta ronda de participación, le doy la entrada a la doctora María Alejandra Marcelina Alvarado, no sin antes dar una breve semblanza. La doctora Alejandra es licenciada en Psicología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestra en Desarrollo Familiar por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y doctora en Estudios Regionales por la Universidad Autónoma de Chiapas, y ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales, abonando temáticas relacionadas a las experiencias y los resultados de investigación en materia educativa. Ha publicado artículos científicos de corte nacional e internacional. Actualmente participa como investigadora asociada en proyectos de intervención comunitaria en el estado de Chiapas, México, bajo la coordinación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ella nos va a presentar la ponencia Etnicidad Indígena y Educación Superior en México, del discurso político correcto a la inclusión crítica. Adelante, doctora, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, este tema me parece que es pertinente, pero también es bastante difícil de abordar. Es un tema delicado, ¿no? Me limitaré a hablar estos 15, 20 minutos que me han concedido. Me parece pertinente hablar de qué se ha dicho en materia de política y ver el impacto que ha tenido estas políticas en el ingreso, la permanencia y el acceso y el egreso de los estudiantes indígenas en la educación superior. Entonces, como primer punto, pienso hablar del devenir de la política mexicana para la inclusión étnico-indígena, después hablar un poco, de manera breve, del impacto de la política en la educación y finalmente aterrizar con algunas tensiones en la comprensión de la inclusión educativa. Entonces, bueno, la historia es muy extensa, pero pienso empezar hablando de la Gran Depresión. Como todos sabemos, la Gran Depresión se dio en los años 20 e inicios de los 30 en Estados Unidos, y esto provocó la hecatombe del sistema bancario, industrial y comercial, y obviamente esto obligó la reformulación de la teoría económica que ha sido regulada por el Estado. Entonces se generó una propuesta política fiscal que dejó de ser efectiva en los años 70 porque no pudo resolver el estancamiento económico, ni la situación inflacionaria, ni tampoco logró reducir la tasa de desempleo. En ese momento se propuso un nuevo modelo de crecimiento
movimiento económico neoclásico que trajo consigo gradualmente la idea de que el trabajo no es un factor homogéneo y que las personas tienen diferentes calidades, ¿no? Bajo este supuesto, entonces, las maquinarias y el equipo que intervenían en la producción necesitaban de capital humano con conocimiento técnico y conocimiento científico, ¿no? Fue así como surgieron organismos como la OCDE, la UNESCO y el Banco Mundial, que cuestionaban las políticas educativas de diferentes estados-nación. Ellos intervinieron y esto obligó a los estados-nación, sus municipios e incluso política universitaria cambiara. En ese momento se creyó que más educación era sinónimo de mayor productividad. Entonces el sistema productivo, con la intención de maximizar los beneficios, buscaba sujetos más formados, ¿no? Empezó así un ejercicio de credencialización que consistía en reducir el valor de un título académico al de una costosa hipoteca, ¿no? Que les permitiría a las personas ascender en el escalafón de empleos. Entonces, bueno, un paréntesis aquí para hablar un poco sobre el tema de calidad educativa, que ya ha sido mencionada por las compañeras que me antecedieron. El concepto de calidad ha sido siempre comprendido como una falta, una deficiencia o una pérdida de algo que se tenía, ¿no? Y que no se tiene en el presente educativo. Entonces, no es la intención o no se puede comprender como la intención de regresar a ese pasado, ¿no? Donde se supone que existía calidad o que la calidad era mejor, sino que el concepto permite ver que puede haber una realidad posible, que puede ser construida y que puede ser alcanzada, ¿no? Entonces, bueno, a partir de estos movimientos de tipo económico, se han dado a la tarea los organismos y los estados-nación, sobre todo aquellos en posición de poder, de diagnosticar la falta o el deterioro de la calidad educativa, sobre todo en los países latinoamericanos que son conceptualizados como subalternizados, ¿no? De esta manera justificaba la intervención en estos países. Bueno, en materia de política en México, estos movimientos a nivel mundial tuvieron impacto a nivel nacional. Por ejemplo, México se integró al sistema neoliberal durante el gobierno de Miguel de la Madrid. En ese periodo, en 1982, 1988, pero como tal se insertó a los mecanismos neoliberales a partir del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, con la firma del Tratado de Libre Comercio. Aquí se buscaba crear un pacto entre Estados Unidos, Canadá y México con la intención de de agilizar los movimientos comerciales, ¿no? En el campo educativo tuvo un doble impacto. El primero, que los particulares o las instituciones particulares podrían impartir educación en todos sus tipos y todas sus modalidades. Y en un segundo momento, la eliminación del derecho a recibir una educación universitaria gratuita. Esto fue tremendo, ¿no? Y se dio en la época de Carlos Salinas de Gortari. Casi de manera contemporánea surgió la corriente democrática izquierdista, liderada por Cuauhtémoc Cárdenas, por Porfirio Muñoz Ledo y Andrés Manuel López Obrador, quien actualmente es el presidente de la República. Bueno, saliendo Carlos Salinas de Gortari, había un conflicto muy fuerte porque el Tratado de Libre Comercio abría sus puertas al comercio mundial, pero iba en contra de los principios y de los derechos de las comunidades indígenas. En esta época, recién ingresó Ernesto Zedillo Ponce de León en 1994 y vino el país en una gran depresión económica. Esta depresión económica le llaman el error de diciembre, ha sido llamado comúnmente de esta manera. En 1996 intentaron firmar los acuerdos de Andrés Larraínzar. Sin embargo, estos no fueron respetados, ¿no? Ellos ahí buscaban que se respetara su autonomía y su derecho a la autodeterminación. Cabe señalar que años antes, como podemos ver en la línea del tiempo, en 1989 ya se había ratificado el convenio 1160
la Organización Internacional del Trabajo, donde se establecía que las comunidades tenían el derecho de participar activamente en la formación, evaluación y aplicación de los planes y programas de estudio. También tenían derecho de poseer, utilizar y desarrollar y controlar sus territorios y recursos que amenaza para el gobierno nacional, ¿no? Y los acuerdos no fueron respetados en su totalidad, ¿no? Pareciera ser entonces que mientras los pueblos originarios pedían autonomía y autodeterminación, no se les concedió eso, ¿no? En el gobierno de Vicente Fox, ¿qué es lo que pasó? Se crearon las universidades interculturales. No se les dio autonomía, pero se les dio este concepto de interculturalidad como para poder establecer un poco el conflicto. Dicho, en la época de Vicente Fox se prometió él en campaña a pacificar a Chiapas en 15 minutos. Este conflicto armado se dio en Chiapas, ¿no? Y prometió también mandar al Congreso de la Unión la iniciativa de ley en materia de derechos y culturas indígenas que había formulado la COCOPA, con sustento en los acuerdos de San Andrés Larraín. Una vez que llegó al mandato, estos acuerdos una vez no se respetaron. Y hasta el momento los acuerdos no han sido respetados en su totalidad, ¿no? Bueno, de manera breve continúo, viene el mandato de Felipe Calderón Hinojosa. Él es otro tecnócrata, al igual que lo fue Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo Ponce de León, ¿no? Él apelaba por la alianza, por la calidad de la educación. Sin embargo, una vez más, la perspectiva educativa era insertar a todos aquellos que no estaban insertos en el sistema educativo a costa de lo que fuera, ¿no? En términos de Catherine Walsh, aquí podríamos hablar de una inclusión funcional, ¿no? Después vino Enrique Peña Nieto con una nueva propuesta educativa, pero digamos que era más de lo mismo, ¿no? Estaba en el marco de las políticas neoliberales que buscaban la inserción de los subalternizados a un sistema socialmente preestablecido. Actualmente nos encontramos bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador. Ha formulado propuestas que me parece que son muy interesantes. Por ejemplo, de manera explícita ha declarado el cumplimiento de los derechos de los jóvenes mexicanos para ingresar a la educación superior, la reivindicación de las escuelas normales y rurales en el planteamiento de la reforma educativa y la recuperación del carácter público y gratuito de la educación en todos sus niveles educativos, ¿ya? Por eso él en su mandato creó las universidades Benito Juárez, que cuentan con algunos apoyos como becas. Aquí lo interesante es que también se le han hecho críticas muy severas porque los planes y programas de estudio no están completamente acabados y ha empezado la ejecución de estas universidades sin haber tenido el tiempo suficiente para un análisis, ¿no? Profundo. Sin embargo, me parece interesante que la apuesta de estos planes y curriculares parten del territorio, ¿no? De las necesidades territoriales. Y a partir de ello tomaron la decisión de promover licenciaturas, ¿no? Entonces, ahora bien, este es el escenario político, pero creo que vale la pena ver qué es lo que ha pasado en números, en números estadísticos. ¿Qué se nos dice? Este es una tabla que permite ver cuál es el porcentaje de la población hablante de lengua indígena mayor de 18 años que ha terminado educación media superior. Y me parece muy, muy interesante que a nivel nacional, en efecto, ha habido un aumento del 2010 al 2015. Nosotros podemos ver aquí el 6.6 y 8.6. Ha habido un aumento, aunque no significativo, ¿no? Ahora bien, si analizo qué ha pasado, en realidad, comparando estos aumentos, aquí a nivel nacional egresó de educación media superior 6.6 en el 2010. Sin embargo, ingresó a educación superior y lleva 3 años cursando educación superior únicamente el 1.1. Vamos otra vez, en el 2015 ha terminado la educación media superior el 8.6% de la población indígena, pero únicamente ingresó 0.9 a educación superior.
Ahora bien, otro dato que me parece que es muy interesante, si vemos esta gráfica, en el 2010 había ingresado a educación superior y llevaba 3 años cursándola 1.1% de la población. Y en el 2015 este porcentaje bajó a 0.9%. Ajá. ¿Qué quiere decir? Que aunque hayan pasado todas estas políticas que van desde una tendencia neoliberal a una tendencia de construcción desde las comunidades, o al menos esa es la apuesta, el ingreso a la universidad no ha mejorado, ¿no? Otro dato que me parece que es muy interesante es el siguiente. Nosotros nos ubicamos en Chiapas, es el lugar donde inició el movimiento de revolución zapatista. Y si nos damos cuenta en esta gráfica, Chiapas se ubica en un punto no tan bajo, ¿no? de desarrollo comparado a otros estados de la República. Sin embargo, si me voy a esta otra diapositiva donde hago el análisis de la educación superior, quienes han ingresado, Chiapas es uno de los estados más afectados. ¿Qué quiere decir? Bueno, que si bien hay más estudiantes que terminan la preparatoria, ¿no? Son menos aquellos los que ingresan a educación superior. Es decir, hay un cuello de botella mucho más marcado, mucho más cerrado, que impide que estudiantes que egresan de la preparatoria ingresen a la universidad. Ahora bien, finalmente te presento esta tabla que muestra que la población indígena está en clara desventaja frente a los otros no indígenas, ¿no? También mestizos, poblaciones afro, ¿no? Particularmente mestizos, ¿no? Las personas indígenas están en profunda desventaja. Y bueno, para cerrar, ¿qué es lo que pienso sobre el tema de inclusión? Que parece ser que el problema del acceso al sistema educativo para los jóvenes indígenas ha disminuido en apariencia, ¿no? Ya vimos que en números reales no ocurre eso. Sin embargo, son ellos quienes siguen padeciendo de una inclusión deficitaria, es decir, en el mejor de los casos estas personas no son excluidas del sistema educativo, pero tampoco son incluidas de manera integral. Pareciera ser entonces que la exclusión ha transmutado y ahora se expresa a través de formas más sutiles que van desde los discursos racistas reproducidos al interior de las escuelas hasta la división de los espacios donde los indígenas encuentran el suyo en las universidades interculturales. Si bien las universidades interculturales fueron creadas para la población en general, existe un marcado énfasis hacia el origen étnico-racial indígena, ¿no? Entonces, pareciera ser que existen escuelas para mestizos, escuelas para indígenas, escuelas para discapacitados, escuelas para personas con capacidades, ¿no? Y bueno, esto es lo que les quise presentar el día de hoy en esta ponencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Alejandra. Y entonces, con esto nosotros vamos cerrando el panel del tercer simposio. Y para hacer un cierre general, yo quiero agradecer esta participación que tiene la maestra Carolina con la sistematización de experiencias como estrategias de participación para la producción de conocimientos. También esta otra ponencia que nos da la maestra Nayeli, desafíos en el presente sobre las políticas de educación inclusiva. Y finalmente la ponencia de etnicidad indígena y educación superior en México, del discurso político correcto a la inclusión crítica. Entonces, de acuerdo al objetivo y al objeto en el que se organiza este simposio, entonces la educación inclusiva es un abanico que abre otras posibilidades, abre temas emergentes de cómo seguir reflexionando, cómo seguir documentando, y desde luego pasar desde este reconocimiento como estas verdades que vamos encontrando y que estoy muy seguro que en los 5 días de jornada del simposio se han venido manejando a la vivencia, ¿no? Sabernos diferentes, pero sabernos en la posibilidad de que podemos construir. Y hay algo que, para cerrar, ir subrayando, de que el Estado hace su parte, la política educativa hace lo suyo, y los ciudadanos también hacemos lo nuestro. Y desde luego hay más factores que están mediando permanentemente en estos 3 ámbitos en los que he comentado. Si tuvieran algunas dudas, comentarios, los escriben en el chat, ahí en el YouTube,
y los panelistas con mucho gusto estarán dando respuesta a todas las dudas, comentarios, inquietudes que fueran surgiendo o que han surgido a partir de la participación. Muchísimas gracias.